bienvenidos a una nueva entrevista de Atlántico TV. Hoy estamos con Ramón Méndez, bienvenido. Buenas. Ramón es autor de videojuegos, uno de los fundadores del título de especialista en traducción para la industria del videojuego de la Universidad de Vigo, también es escritor, periodista, muchos hemos jugado a videojuegos en los que él participó en la traducción. Y quería saber, pues, tú que empezaste tu carrera profesional escribiendo para diferentes medios, ¿cómo llegó el mundo de la traducción a la localización para ti? A ver, yo empecé, como bien dices, ahí trabajando un poco en prensa, pues en diversos medios, más o menos relevantes en su momento, pero mientras estudiaba la carrera de traducción, o sea, realmente fue un proceso bastante natural. Realmente era... Igual que le pasa todavía a mucha gente a día de hoy que no es consciente de que los videojuegos se traducen, parece un poco como que se hace por inercia, o sea, todo el mundo entiende que se programan, que hay que animarlos, que hay que crear diseños y tal, pero aparte de traducir los textos, pues es un poco como lo ha hecho un mago, y dentro de eso, pues a mí en su momento me pasaba un poco lo mismo, no era consciente yo tampoco de que eso existía, que era una salida profesional, y precisamente ya después de la carrera, cuando estaba haciendo los cursos de doctorado, etcétera, pues coincidí con un chaval que también ya se estaba dedicando a esto en aquel momento, y fue el que me dijo: oye, con tu conocimiento de videojuegos, con tu experiencia en la prensa, haber estado en estudios y tal, ¿por qué siendo traductor no te metes aquí? Y seguí su consejo, me dio así algunas indicaciones de cómo podía hacer. Y nada, pues ahí me empezó todo. Fue que con la tontería, pues ya hace 13 años, eso sería 2009 o por ahí. ¿Qué factores entran en juego a la hora de traducir y localizar un producto tan peculiar y tan cerrado? Cada videojuego es un mundo, ¿no? ¿Qué factores entran en juego? Pues absolutamente todos, es decir, no hay ni una sola frase ni una palabra que no tenga su complejidad, y además también depende mucho de dónde venga el producto originalmente. Me refiero, en cine y televisión estamos un poco más acostumbrados a que casi todo sea pues un poco de un contexto anglófono, o sea, suele venir de Estados Unidos, suele venir de Gran Bretaña. Cierto es que últimamente nos hemos abierto mucho más a Japón, a Corea, incluso pues ahora las novelas turcas que también están pegando fuerte, pero hasta hace poco realmente estábamos más cerrados, todo lo que venía de fuera venía más del inglés, entonces sí que es cierto que tenemos ahí un poco esa influencia de la cultura anglosajona que le estamos incorporando incluso un poco a la nuestra, ¿no? Cosa que me da mucha pena, como pues eso, aquí en Galicia teníamos el Samhain y ahora es Halloween, pues porque lo vemos a todas horas en las series, en las películas norteamericanas, lógicamente. Cuando se hace una obra siempre se permea de elementos culturales, de referencias, de circunstancias propias del día a día que ve la gente que está creando esa obra. Y eso, pues, aunque no somos conscientes, también lo hacemos con nuestros productos españoles cuando salen fuera. De repente la gente dice: ¿qué es toda esta cultura? ¿Qué están comiendo? ¿O qué es esa fiesta que están celebrando? Etcétera, etcétera. Y eso en los videojuegos se nota muchísimo porque es un medio en el que el país de origen importa mucho menos que en otros medios. Me refiero, puede haber gente pues que prefiera ver estadounidenses en pantalla, que lleve peor ver a japoneses, pues porque un comentario muy habitual, en plan, no, es que los japoneses sobreactúan demasiado. Bueno, pero el cine allí es así, o los japoneses precisamente buscan esa sobreactuación, pues también por motivos culturales, por el teatro kabuki o lo que sea, es una cosa ancestral para ellos. Y en el videojuego pues como que se lleva mejor eso. En el videojuego nadie se pregunta de dónde viene, entonces es normal que haya videojuegos de origen polaco, ruso y bueno, de todos los países y que funcionen bien independientemente de dónde vengan. ¿Qué pasa? Que luego a la hora de contar la historia, a la hora de la narrativa, está bañadísimo de la cultura original, y eso lleva a que nosotros de la traducción tengamos que tener un montón de cosas en cuenta. En plan, mismamente, un juego ruso, ¿cómo se translitera? ¿Cómo hacemos el uso de los nombres? ¿Cómo los traducimos? Que realmente no es traducir los nombres, es cómo los escribes no en cirílico, sino en nuestro alfabeto arábigo y este tipo de cosas. Luego, pues a mayores de eso, tienes lo que van a ser juegos de palabras, guiños a referentes culturales. Mismamente, aunque sea un juego de Estados Unidos, puede hacer referencia a un presentador de televisión, de un concurso de televisión estadounidense que aquí no se conoce, por ejemplo. ¿Qué haces con eso? Pues todo este tipo de cosas. Luego también hay que tener en cuenta, yo que sé, si el juego se va a doblar, pues ni siquiera tienes la tranquilidad de lo que necesites para contar lo que dice el texto original, sino que tienes que adaptarlo, reducirlo para que te quepa en el tiempo que habla el personaje, que bueno, esto también pasa lógicamente en el cine, en la televisión, etcétera. Luego pues todo esto
todos estos libros, documentos, diarios que recoges que cuentan mucha parte de la historia, pues también realmente eso sería pues como traducción literaria, pero que va a salir en pantalla, se va a presentar de una manera diferente a tener el libro en las manos, pero no deja de ser un autor que está escribiendo un relato corto que tú tienes que transmitir igual, teniendo en cuenta en plan los mensajes subyacentes, las metonimias, lo que quiere transmitir el autor con la forma de escribir. Son muchos elementos pequeños a tener en cuenta, que eso, no somos conscientes realmente de la complejidad que tiene hasta que nos ponemos a ello. Yo mismamente el primero en pecar de eso. En su momento desconocía todo lo que suponía esto, me metí pues porque me hacía ilusión, porque era mi trabajo, de lo que me había formado para hacer, y aparte un medio que me encantaba, y luego poco a poco, pues a día de hoy todavía me encuentro con problemáticas nuevas que hay que resolver como se pueda, porque realmente el 100% de los juegos tienen muchísimas cosas que rascar. A lo largo de estos años has trabajado en cientos de videojuegos en la traducción al español. ¿Tienes alguna favorita entre todos los que has trabajado? Es una pregunta muy compleja realmente. Sí, no, realmente le tengo cariño a todos, es decir, te podría decir que le tengo cariño incluso a juegos que sé que salieron mal, ¿sabes? Que salieron, tuvo un millón de problemas, o que el juego al final no tuvo los textos como nos hubiese gustado que quedasen, porque al final esto también es un trabajo en equipo, no sé, rara vez estoy yo solo, siempre hay, pues podemos ser hasta 7 traductores, 3 revisores, más ajustadores de sonido, al final hay mucha gente involucrada. Pero bueno, hay algunos a los que les tengo especial cariño, pues por ejemplo Broken Sword 5, que me encantaba la franquicia cuando era pequeño, fue de mis favoritas, y bueno, pues participar en uno pues lógicamente fue un sueño. Tengo otro que todavía no puedo decir porque realmente todavía no ha salido y todavía no está ni anunciado este juego, lo cual me parece peculiar. Igual cuando se vea esto ya está anunciado, pero a día de hoy no está anunciado, a pesar de que ya está traducido, que también es un juego que me hizo muchísima ilusión participar en él, y creo que ha quedado muy bien. Pues por ejemplo los de Zoin Games, tanto Zombie Vikings como Flipping Death, por ejemplo. Estoy diciendo juegos así realmente no muy conocidos, soy consciente, pero porque han quedado muy bien, realmente estoy muy orgulloso de ellos. Luego, pues lógicamente también participé en muchos juegos importantes que bueno, por ejemplo, The Witcher 3, fui miembro del equipo, y como amante de la obra de Sapkowski, pues también fue un barrio muy especial. Además, hasta tengo un libro que escribí sobre la franquicia de Geralt de Rivia y tal, pues me hizo mucha ilusión también participar en ese proyecto. Al final es eso, llevo 13 años y al final le coges cariño a muchísimas producciones. Lo que me decías justo, que tienes obras que has traducido y que aún no se han salido, ¿afecta mucho haber traducido un juego y luego jugarlo? ¿Los disfrutas más, los disfrutas menos? Es un poco de tortura, la verdad, sí que es un poco de masoquismo, porque cuando lo juegas y sabes que has participado en él, o que hay ahí tu impronta y tal, lo analizas, lo sobreanalizas, te preocupas demasiado y decir esa coma está fuera de lugar, Dios mío, me han quitado esa exclamación de inicio, yo que sé, cualquier tontería, o que dices, guau, ahora lo llego a traducir hoy y esa frase la hubiese traducido completamente diferente, o jugando se te ocurre un chiste mejor que el chiste que has metido, que eso lógicamente la gente no lo ve, o sea, la gente lo recibe y dice, oye, pues quedó muy bien o quedó menos bien y tal, pero bueno, que tiene una percepción diferente que tienes tú, que lo sobreanalizas, y entonces sí, cambia muchísimo. Además, cuando estás traduciendo, lógicamente tu cerebro, porque eso no lo hace todos los cerebros, en plan, llena los huecos, es decir, no solemos trabajar solo con el texto, no tenemos la imagen, a veces sí nos mandan vídeos o tenemos el juego, etcétera, son cosas que pueden pasar, pero no es lo habitual, y entonces tu cerebro pues imagina el juego de una manera, y luego lo juegas y dices, Dios mío, no se parece en nada a lo que yo me había imaginado. Y hay escenas que dices, madre mía, normal que no me dedique yo a esto, a guionizar, y hay otras veces que dices, me gustaba más cómo había quedado en mi cabeza esta escena y tal. Pero bueno, sí que me gusta en general jugar a los juegos una vez han salido, porque es también una forma de aprender. ¿Por qué? Porque te acostumbras a ver cómo luego va a quedar tu texto en el juego, y eso pues también te ayuda a pulirlo para próximos juegos similares. Decir, oye, pues en este juego bélico usé este término y luego viéndolo en pantalla digo, no me convence, y la próxima vez usas otro diferente, etcétera, etcétera. Al final es una forma de aprender y mejorar y saber reconocer tus errores, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que es bastante tortura, sobre todo por eso, porque te autoexiges demasiado. Bueno, dentro de lo posible, ¿cuál dirías que es la traducción perfecta? No existe. Así de rápido te lo digo, no existe por un motivo. Si valorásemos una traducción, una localización de 0 a 10, yo creo que igual hasta 7, 8 se puede valorar con elementos objetivos, pero el resto es totalmente subjetivo. Es decir, yo puedo tomar una decisión
que pues a ti y a mí nos gusten, pero que a una tercera persona no le guste esa decisión. Y es imposible contentar absolutamente al 100% de los jugadores. ¿Por qué? Porque cada cual tenemos nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras aficiones. Sabemos reconocer, mira, me pasó el otro día, por ejemplo, que en el contenido descargable de Cuphead resulta que fue en Cuphead, no, perdón, no fue en Cuphead, fue en Eastward, perdón. En Eastward resulta que pusimos una frase, pero de casualidad, y resulta que hubo gente preguntándonos en Twitter si era una referencia a no sé qué. Y digo no sé qué porque no me acuerdo, porque era algo que yo no conocía para nada, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que al final cada cual tiene su visión del mundo, su conocimiento previo, y lo que para ti no es nada, para otra persona pues puede ser un guiño a algo que tú desconocías. Del mismo modo que tú puedes hacer un guiño a algo y que otra persona que no conozca ese algo no lo reconozca. Y eso pues lógicamente acepta esos 2-3 puntos que son totalmente subjetivos. En plan, es imposible una traducción perfecta, sino posible una localización que agrade al 100%. ¿De qué se trata? De intentar agradar al máximo de gente posible. Cuantos más jugadores, mayor porcentaje de gente satisfecha tengas, pues mejor, pero el 100% es imposible. O sea, ¿por qué? Porque por un lado la perfección no existe, de base, siempre va a haber matices, y en segundo lado esto es algo muy subjetivo. Yo qué sé, a un personaje le das una forma de hablar y otra persona que te pueda decir, yo es que este personaje me lo imaginaba hablando de otra manera. No puedes estar en la cabeza de, lógicamente, todos los jugadores y contentar absolutamente todas las expectativas que puedan tener. Tú haces tu apuesta e intentar eso, satisfacer al máximo de gente posible. Bueno, pasando un poco al tema del título especialista, tú eres uno de los fundadores y cada curso ha suscitado mucho más interés. ¿Cómo va este año las solicitudes? Pues bien, o sea, no tengo el dato ahora a mano porque ha cambiado la plataforma y ahora pues yo no tengo, o sea, antes lo... es que esto es muy complicado. Va bien, o sea, no tengo acceso a la plataforma como tenía en otros años, no lo estoy controlando tan asiduamente, pero me consta que ya hemos cubierto, creo. Y bueno, este título pues nada, nació desde la necesidad. O sea, la gente que estamos día a día trabajando en la industria y tal, veíamos que había ese vacío formativo. Es decir, que en la industria te encontrabas a gente que o estudiaba traducción y no sabía mucho de videojuegos, o que era muy aficionado a los videojuegos pero que no había estudiado traducción. Entonces siempre luchamos un poco por intentar aunar, ¿no? Que los estudios de traducción le diesen la alternativa a la gente que le gustan los videojuegos para formarse de cara a la industria. Y tuvimos la posibilidad de hacer esto bajo el amparo del máster en traducción para la comunicación internacional. Y bueno, ya te digo, un éxito inesperado realmente. O sea, yo sospechaba que podía funcionar, pero no a este nivel de acogida que bueno, el año pasado, con la gente que se quedó fuera, casi podíamos haber hecho 2 títulos realmente el año pasado, que fue una cosa totalmente exagerada. Y bueno, sobre todo muy satisfecho de ver cómo va saliendo la gente, es decir, la gente que va terminando el título va teniendo oportunidades en la industria, va creciendo, va haciéndose un huequillo y la verdad muy orgulloso. Llevamos 4 promociones, la del año que viene será la 5ª, y muy orgulloso de todos nuestros alumnos de los años anteriores, la verdad. Este curso disteis un paso más adelante con los premios ETI, en el que tratasteis de visibilizar un poco el sector. ¿Este año pretendéis ir más allá, bueno, o de cara al futuro pretendéis ir más allá, hacer algún tipo de acción más en ese sentido? Pues tenemos ideas, pero claro, esto es lo de siempre. A ver, hace falta tiempo, hace falta en ocasiones presupuesto. Nuestra idea, lógicamente, es seguir apoyando a la industria del videojuego. Y eso, o sea, en el grupo de investigación que tenemos, Traducción para Traducción, también estamos, pues, por ejemplo, acogiendo muchas tesis de videojuegos, ¿sabes? Que hay mucha gente que igual no necesariamente son de traducción, pero sí tocan temas relacionados con la traducción, con la localización o con la para traducción mismamente, y que pues vienen de otras universidades de España que dicen, oye, es que no sois el único programa formativo de doctorado que toca esto que yo quiero tocar. Entonces estamos un poco abriendo nuestras puertas a toda esta gente que quiere investigar también en la industria. O sea, son cosillas que vamos haciendo, siempre pensando en ayudar a la industria y también intentar potenciar un poco la industria gallega, que es una cosa que me da mucha rabia porque en Galicia hay mucha industria, hay mucha gente muy capacitada en todos los ámbitos, en todos los estamentos, o sea, en plan en diseño, en programación, etcétera, y muchos tienen que irse fuera. O sea, estamos viendo mucho talento que se va fuera porque ante la idea de que en Galicia no hay nada. Y oye, pues estar ahí demostrando que se pueden hacer cosas desde la academia, demostrando que se pueden hacer unos premios, demostrando que se pueden hacer dinámicas, pues por ejemplo hacemos dinámicas con el Museo del Videojuego, etcétera, etcétera, para intentar dar visibilidad a la industria y para intentar establecer un poco, ayudar un poco a que la gente no tenga que irse fuera, ¿no? Que perdure o que se siente un poco la idea de que se puedan trabajar desde
desde Galicia. Es decir, de hecho en la localización hay muchísima gente gallega metida en la industria y esperamos que siga siendo así y sobre todo esperamos ayudar a la gente a ver que es una industria con muchas series profesionales a día de hoy. Ya para terminar, tú desde dentro, ¿cómo es la salud de la industria de la traducción y localización del videojuego en España? Bueno, es una pregunta bastante complicada porque esto depende 100% de las ventas. Es decir, que un juego se traduzca o no depende mayormente de qué tal va a funcionar en el mercado. Si es una séptima parte de una franquicia, ya saben cómo funcionaron las series anteriores para la hora de tomar una decisión. Si no, pues hacer un estudio de mercado de en plan, yo qué sé, un juego de rol. ¿Qué tal venden los juegos de rol en España? ¿Compensa, no compensa? Tenemos todo este texto, todo este texto nos va a salir por tanto dinero, ¿cuánto esperamos recuperar? Es un poco... Realmente el pilar básico es ese. Cuanto más se venda, más se traduce. Que de hecho... Siempre se compara mucho cuando no se traduce un juego al español y dicen, no, pero es que en Alemania y en Francia se traducen porque no sé qué. Claro, pero Alemania y Francia están vendiendo, generando el triple de beneficios que en España. ¿Sabes? Hay muchísima más gente comprando videojuegos, hay mucha más inversión del usuario y, lógicamente, a más ventas, pues más se invierte en el idioma de ese país. Es una cosa, desde un punto de vista empresarial, únicamente hablando de gente trajeada, ¿no? que maneja el dinero y da las órdenes. Es lógico, en plan, si lo traduzco a Alemania voy a vender el triple, si lo traduzco en España no me compensa. Pues entonces eso, depende de eso. Dentro de eso, la verdad es que yo soy optimista. ¿Por qué? Porque las ventas de videojuegos van aumentando, lógicamente, es decir, cada vez que pasa un año vemos en plan, ¿no? En España hay más jugadores, se equilibra el número de jugadores y jugadoras, la gente va entendiendo mejor qué es esto. También es cierto que hay pues gente como Ibai está haciendo mucha campaña de visibilización, la gente va entendiendo lo que es el deporte electrónico, por ejemplo, etcétera, que el deporte electrónico no deja de ser videojuegos realmente, serían cosas que también se traducirían, también se localizarían, etcétera. Y bueno, se está viendo a muchas empresas apostar por juegos, por traducir juegos que antes ni por asomo se nos ocurriría que podrían traducirse. Entonces yo quiero ser optimista y quiero pensar también que esto también repercute al otro lado, es decir, que se mejoran también las condiciones laborales de quien desarrolla el videojuego, porque estamos ahí siempre que si el crunch, que si esta gente está muy mal pagada, que sí, que salen muchos juegos pero pocos estudios sobreviven porque la mitad cierran. Pues ojalá que todo esto de que se vaya apostando más por los videojuegos, que sean más videojuegos, que se aumente el mercado, que la gente invierta más, pues también repercuta en mejorar las condiciones, pues lógicamente de la localización, pero también de los programadores, los diseñadores y que todo el mundo, pues eso, pueda vivir haciendo lo que le gusta con condiciones dignas. Bueno, pues muchas gracias por acercarte hasta aquí, Ramón. Nada, vosotros. Nos vemos en la siguiente entrevista de Atlético TV.